Listo. Sí, Vamos. ujú. Bueno, buenos días a todas y todos. Em, Vamos a comenzar el día de hoy con esta sesión que es muy especial y muy em, significativa para nosotras porque estamos justo tejiendo con compañeras de Barcelona, estamos, ¿no?, colaborando en un proyecto juntas que hemos denominado Tejiendo Solidaridades, Estrategias Feministas contra las Violencias Machistas en ámbitos universitarios de México y Cataluña. Y entonces, bueno, estamos muy emocionadas de hacer este tejido también, ¿no?, que borre fronteras y que vaya concretando también estas alianzas feministas dentro de la universidad. Eh, Hoy vamos a dialogar sobre una mesa que también nos emociona mucho en un contexto muy particular, también en el caso, ¿no?, de México y de Cataluña, en donde la transversalización de la perspectiva de género está mandatada, digamos, ¿no?, por una normatividad nacional, internacional, etcétera, etcétera. En México estamos estrenando hoy también, bueno, ¿no?, en estos días, un marco en donde la igualdad sustantiva se vuelve, ¿no?, un proceso ya en un marco constitucional. Y entonces, bueno, pues, ¿no?, o sea, tenemos ahí un trabajo importante que hacer y vamos a desarrollar la mesa Transversalización de la perspectiva de género en la psicología, Diálogos Interuniversitarios, Barcelona, México. Y pues estamos re emocionadas con, ¿no?, estas extraordinarias académicas que voy a presentar yo el día de hoy, que nos emociona mucho compartir saberes, ¿no? Está la doctora Alejandra Araiza, Luz María Nizala y Ana Celia. Las voy a ir presentando una a una y vamos a iniciar este conversatorio, ¿no? Entonces, empiezo a presentar a Nisa, como le llamamos nosotros, Nisaya Casian Yede, que es doctora en Psicología Social por la Universidad Autónoma de Barcelona, profesora de la Universidad Oberta de Cataluña, es coordinador en el ámbito de feminismos, de educación social y de diferentes asignaturas en el campo de la psicología comunitaria, exclusiones e intervención social. Recibió el premio Encarna Sanahuya y perdóname, sí, del 2023 a la excelencia en la inclusión de la perspectiva de género en la práctica docente otorgado por la Generalitat de Cataluña, integrante del grupo de investigación CARNET. Investiga en torno a feminismos antirracistas y acción política, racismo institucional en el campo de la intervención social, geografías decoloniales, feminismos marxistas y precarización del trabajo. Ha participado en investigaciones estatales y europeas sobre miradas críticas a las éticas de cuidado, particularmente en situaciones de dependencia, y coautora del libro Por una acción social crítica, Tensiones en la intervención social, publicado en el 2019, que analiza críticamente las relaciones de poder y violencia institucional que atraviesan la intervención social. Actualmente participa en este proyecto en que estamos todas juntas. Tenemos también a la doctora Araiza Díaz, que ya había estado con nosotras en el seminario, entonces es un gusto enorme también seguir compartiendo acá con nuestra querida Alejandra. Ale es psicóloga por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en antropología social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y doctora en psicología social por la Universidad Autónoma de Barcelona, becaria postdoctoral de María Zambrano en la Universidad Rovira de Virgil de Tarragona, experta en género, comprometida con las causas feministas, mexicana de nacimiento y catalana por elección. Tenemos también a la doctora Luz María Martínez. Ella es doctora en Psicología Social, profesora agregada, contratada doctora en el Departamento de Psicología Social de la Universidad Autónoma de Barcelona. Su carrera académica se ha venido desarrollando en el campo de la epistemología y la psicología social crítica, los estudios sociales de ciencia y tecnología, el abordaje de la subjetividad en las relaciones de poder y los estudios feministas y de género, con especial atención a las prácticas de cuidado, en metodologías cualitativas y participativas de investigación e intervención.
Es coordinadora de diferentes asignaturas de grado de psicología, como las de psicología social aplicada, psicología social en el mundo contemporáneo, y también del módulo de análisis y presentación de resultados del máster de investigación e intervención de su departamento. Actualmente participa en 2 investigaciones, el proyecto Engineering Care Nursing Homes, Robots Meet Older People, que comparten investigadores de México y Cataluña, tejiendo solidaridades contra las violencias machistas en ámbitos universitarios. Y finalmente tenemos a nuestra querida doctora Ana Chapa Romero, que ella es egresada de la Facultad de Psicología, bueno, forma parte de este seminario permanente de estudios de género y feminismo, en donde se graduó, es egresada de la Facultad de Psicología, donde se graduó de la licenciatura y posteriormente realizó sus estudios de posgrado en el programa de maestría y doctorado en el doctorado de Psicología de la Salud. De 2010 a 2011 realizó una estancia académica en el Departamento de Metodología y Ciencias del Comportamiento de la Universidad del País Vasco, en San Sebastián de España. Ya habíamos dialogado, ¿no? También esta cercanía y cruce de fronteras. Es profesora titular B de tiempo completo, adscrita a los estudios, a la División de Estudios Profesionales. Posee el estímulo de PRIDE nivel C y es SNI 1 en el Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de investigación son género, sexualidad y salud, violencia contra las mujeres en instituciones educativas, género y ciencia, tecnologías de la reproducción asistida. Él ha dirigido y colaborado en múltiples proyectos financiados por PAPIT, CONACYT, SENSIDA, etcétera, etcétera, con un enfoque de prevención y atención a la violencia de género. Es también coordinadora académica de la Red Mexicana de Ciencia y Tecnología en Género y forma parte del registro de especialistas de género y feminismos del Centro de Estudios de Género del CIE. De 2015 a 2020 fue responsable del programa de prácticas Atención Psicológica a Víctimas de Violencia Sexual desde una perspectiva de género de la Facultad de Psicología. Es integrante de nuestro seminario y una de las autoras de las 2 asignaturas obligatorias de género incorporadas al plan de estudios de nuestra facultad. Forma parte de la primera generación del sector académico de la Comisión Tripartita Permanente, un espacio autónomo dedicado al seguimiento y acompañamiento de las quejas por razones de género en la Facultad de Psicología. Y bueno, pues estamos muy, 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 muy emocionadas con estas grandes académicas de poder dialogar en torno a la transversalización de la perspectiva de género en la psicología. Ya habíamos, ¿no? Nosotras ¿no? En muchos espacios en nuestro propio seminario, habíamos un poco empezado como a reflexionar justo en la necesidad de cómo pensar críticamente este proceso de transversalización. Ale dijo una frase cuando estuvo con nosotros acá en el seminario que nos encantó y nos la llevamos como pasados, que no implica que transversalizar la perspectiva de género no implica solamente introducir, ¿no? Un par de variables, sino que hay que hacer todo un trabajo pues mucho más sostenido, mucho más reflexivo. Y nosotras todo el tiempo también estamos mencionando que en particular la psicología tiene una deuda histórica con las mujeres, con las disidencias y diversidades sexogenéricas, y entonces que, ¿no? Pensar en un proceso de transversalización pues tiene que llevar también, ¿no? En este sentido, estas reflexiones. Y bueno, cedo la palabra a la doctora Claudibet Navarro Corona, también para la moderación de este lindo espacio. Gracias, Tania. Sí, estamos muy, muy felices y queremos compartirles un poco cómo pensamos la dinámica, ¿no? Más que en esta lógica a lo mejor de regularnos tiempos, lo que queremos invitarles más bien es a una conversación en la cual sí tenemos ahí unas preguntas, ¿no? Elaboradas, pero quisiéramos que de estas preguntas nos fuéramos más bien a una conversación en la cual vayamos, por supuesto, tomando el tiempo que vayamos necesitando, pero vayamos hilando en las ideas que seguramente vamos a coincidir y en otras tal vez, ¿no? Vamos a aprender y que sea un diálogo muchísimo más, pues como hemos querido o pretendido generar en muchos espacios, muchísimo más horizontal, ¿no? De escucha mutua. Y en este sentido, una de las primeras preguntas que quisiéramos conversar es
desde sus saberes y sus prácticas docentes, ¿qué implica transversalizar para ustedes la perspectiva de género en las instituciones de educación superior, pensando como todas las disciplinas de manera general, pero también muy particularmente en el caso de la psicología, ¿no? Entonces, no lo sé, ¿quién quisiera como empezar a conversar con nosotras y con toda la gente que nos está escuchando? ¿Quién se anima? Vale, ¿Quién se yo anima? yo Va, me voy a adelante, animar. adelante, adelante, Alejandra. Bueno, solo como por romper el hielo. Este, a ver, claro, es que para mí hay como muchos hilos, ¿no? Uno o sea, el que se me ocurre que voy a tirar del que dijo antes Tania, como de que al final hay un cierto mandato, ¿no? Institucional y también, si queremos, gubernamental, ¿no? Por todos estos pactos que se van haciendo en clave Agenda 2030 y todas estas cosas de incluir el género como si simplemente fuese esto que decías, ¿no? Variables. Y ahí yo para mí, y también como reconociendo el espacio que llevamos transitando, no solamente nosotras, sino otras generaciones de mujeres en la academia que han ido, ¿no? trabajando en este sentido, para mí siempre es importante, incluso cuando doy clases que son de género o así, eh, pues reconocer que viene de como otros espacios teóricos en la academia, que podríamos decir general teoría crítica, vienen casi siempre de vasos comunicantes con movimientos sociales, ¿no? Entonces, a veces eso siempre es lo más difícil porque, o sea, no se puede pensar esto sin los feminismos, ¿no? Y como que da la sensación de que quisieran que, bueno, solo género y no tiene nada que ver con esto. Y creo que nosotras, bueno, esto me atrevo a hablar un poco en nombre de todos, estamos como en el otro, en la otra posición, ¿no? Ahí recogiendo que efectivamente viene desde ahí. Entonces, pues el primer, digamos, ¿qué implica? Pues implica para mí reconocer eso y intentar defenderlo en un espacio, a veces sabiendo que no todo mundo, o sea, que eso que para mí es muy importante, que se reconozca y que se estudie desde ahí, no todo mundo, y eso si quieren, luego lo podemos seguir hablando, particularmente dentro del estudiantado, está listo o lista para escuchar eso, ¿no? Entonces es como, ¿cómo haces para sembrar primero una duda crítica? ¿No? Y que no, entonces no se vacíe de sentido y a partir de ahí ir efectivamente trabajando lo que tiene que ver. Y luego, bueno, o sea, me dejo para más adelante, porque también quiero escucharlos, ¿no? Este, pues lo que implica a nivel de cada disciplina, ¿no? Porque para mí esto quedaría súper, o sea, súper lógico que sea una necesidad dentro del campo de las disciplinas de ciencias sociales y de la psicología, pues también creo que ahí hay una coleta que seguramente iremos trazando en el conversatorio que tiene que ver con bueno, finalmente, o sea, la psicología tiene una historia, como otras disciplinas, misógina detrás, ¿no? De la que nos hemos ido como a veces soltando, a veces no, y que finalmente, ¿cómo hacemos para irnos desmarcando de ahí, ¿no? Porque también, claro, sí, podemos decir que hay otras miradas, incluso psicoanalíticas, y que son mucho más críticas y son efectivamente feministas, pero por lo menos yo estudié en la misma facultad, no son las que no se nos enseñan en la facultad. Entonces, ¿cómo hacemos para ir llevando eso a un espacio, pues que sí sería de mucho pensamiento crítico y de lectura, que no está preparado y que no es ni siquiera lo que nos dicen que tengamos que dar en contenidos, ¿no? Esa es como una de las cosas que se me ocurre para arrancar, pero obviamente, pues quiero ir. Claro, claro, ¿no? Qué importante, ¿no? El pensar la posibilidad incluso de hablar de los movimientos sociales. Y ahí hay una enorme pregunta, ¿no? ¿Para qué estamos ya preparados, preparadas y desde dónde generar esas preguntas? Ana, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, justo pensando en lo que comenta Ale, ¿no? De cómo articulamos en las universidades, pensando en las universidades, problemas complejos que llaman o que justamente surgen a partir de las movilizaciones sociales, temáticas y problemáticas que están ahí y que los movimientos feministas, ¿no? Del siglo pasado, pero también de este, ponen de relieve. Y en el caso de las universidades, pues fue mucho, entre muchos temas, bueno, el caso justamente volver a vindicar el derecho a decidir, ¿no? Sobre el cuerpo, pero también el tema de las violencias machistas que se pone en el centro y que ha generado mecanismos o que ha generado que pues las universidades a partir de estas exigencias tengan que moverse y en ese sentido no está exento esta promoción a través del currículum, de la
como dice Ana Buquet, en varios, digamos, de las funciones sustantivas de las universidades, que tendría que ser en la formación, ¿no? Con estos currículums, pensando en el currículum explícito y en el oculto, cómo podemos reconocer ahí estas desigualdades, estas violencias de diferentes tipos, desde las epistémicas, ¿no? Hasta el feminicidio, en el currículo, cómo abordarlo y cómo erradicarlos, cómo promover la igualdad sustantiva, justamente, pero también en la investigación, en estas preguntas que se han plantado desde la epistemología feminista, ¿no? De quién conoce, podemos conocer las mujeres, y cómo conocemos y cómo somos, digamos, en la disciplina, por ejemplo, de la psicología particularmente, cómo hemos sido, cómo han sido reconocidos o no nuestros aportes a la disciplina, pero también cómo hemos sido consideradas como objeto de estudio, ¿no? Y ahí creo que es importante reconocer que en este currículum y incorporarlo cómo las personas, los sujetos, estamos atravesados por un ordenamiento de género y cómo eso está impactando, cómo eso conforma subjetividades, conductas que son diferenciadas, pero que no se tienen que traducir en desigualdades. Entonces, creo que eso sería básico para pensar la perspectiva de género en la psicología y ahorita hablamos, digamos, de los diferentes, creo que es muy importante pensarlo en todos los niveles y en todas las funciones a raíz de estas movilizaciones feministas y que a nosotros lo que nos encantaba y lo que nos reunió fue pensar en cómo transformar este currículum tanto explícito como oculto y eso nos convocó como seminario a través también de una frase muy potente que era la que mencionaban las estudiantes de la psicología será feminista o no será, pensando en temas, ¿no? Que están ahí atravesados y que tal vez ahorita pueden hablarnos también Ivy, que lo ha trabajado mucho, que es el tema del aborto en la psicología, que ha sido un tema excluido, ¿no? De los contenidos, de las violencias, el abordaje de las violencias de género, del cuerpo, de los mandatos de belleza, todo esto del normopeso, ¿no? Creo que serían como, por mencionar algunos, pero hay muchos más, tales de las neurodivergencias y más. Claro, ¿no? Ahí hay varias posibilidades. Sí, adelante, Misa, por favor. Justo, bueno, gracias por la invitación para empezar. Es un gusto encontrarnos aquí hablando juntas y además desde esa propuesta de diálogo. Y creo que a mí lo que me interpelaba mucho tiene que ver con esto que han comentado tanto Alejandra como Ana como punto de partida. A mí el término perspectiva de entrada me es problemático, ¿no? O sea, cada vez me siento más incómoda utilizando la idea de perspectiva de género porque creo que el término mismo de perspectiva nos hace pensar ya o invocar un modo moderno colonial de conocimiento, ¿no? Que es el de la ciencia, que observa desde la exterioridad, que construye como un sujeto hegemónico que mira desde la distancia y mira como a sus objetos, ¿no? De conocimiento. Y entonces creo que hablar de perspectiva feminista, perdón, perspectiva de género, de alguna manera refuerza esta idea justamente de mirar desde la exterioridad y creo que justamente es opuesto a la experiencia que estamos comentando, ¿no? Todas aquí, que tiene que ver en verdad con un compromiso. Y yo de hecho cada vez intento más en el ámbito universitario de plantear cuál es nuestro compromiso feminista, es decir, desmontar la idea de la perspectiva de género y hablar en vez de perspectiva de un compromiso. Es decir, en ese sentido no se trata de desde dónde miramos, observamos y analizamos la perspectiva, sino a que nos comprometemos dónde nos posicionamos, cuáles son las posicionalidades y no las perspectivas, ¿no? Hacia dónde accionamos y desde dónde accionamos, y eso también nos lleva a un lugar muy encarnado, ¿no? O sea, la posicionalidad más que la perspectiva habla también de esas diversas formas de encarnar los lugares que habitamos y cómo desde esos lugares de nuestros cuerpos en singular y en colectivo nos vemos atravesadas por toda una serie de cuestiones de violencias estructurales que no son solo de género ni solo patriarcales. Entonces, como que creo que eso también nos permite desmontar esa forma de institucionalización de las luchas feministas que se está dando bajo el paradigma de gobierno del género, ¿no? Y creo que en ese sentido nos toca como de alguna manera tensar, y esto es como otra de las cosas que quisiera pasar aquí, es qué hacemos con todo este auge de la perspectiva de género, es decir, cómo la tensamos, cómo la torcemos y cómo no caemos en su normatividad, ¿no?
algo que en el contexto universitario, en los estudios de psicología y ciencias de la educación, que es en donde yo estoy, justo una de las cosas que ha pasado es cómo hacer que la perspectiva de género no se termine convirtiendo en incluir más referencias de mujeres en la currícula, ¿no? Es decir, como que nuestros horizontes emancipatorios no caben en las cuotas, cuando además sabemos que esas referencias de mujeres psicólogas pueden reproducir miradas profundamente conservadoras, transfobas, racistas, clasistas, ¿no? Es decir, cómo seguimos manteniendo viva la idea de que los feminismos son un movimiento que justamente se articula frente a diferentes formas de hegemonía, normativización, patologización, violencias, abusos, expolio, ¿no? Y que de ninguna manera cualquiera de esos planteamientos que llamamos feministas debería abonar eh, a esos discursos de odio, ¿no? O, por ejemplo, trans excluyentes o racistas, ¿no? Entonces, cómo también plantear todo eso dentro del ámbito de la psicología, pues implica cuestionar esos marcos epistemológicos, que son profundamente cis heteronormados, ¿no? Que son eurocentrados también, que son profundamente urbanocentrados, ¿no? En el marco de la psicología. Entonces, ¿quién es ese sujeto de la psicología? Es importante pensar, ¿no? ¿Quién es el sujeto de la psicología? Luzma, ¿te gustaría? Sí, mira, pues ya han salido bastantes cosas. Yo cuando me preguntabais eso, ¿no? ¿Cómo introducimos la transversalidad de género en las universidades y educación superior? Había utilizado un poco también la idea que ha dicho Nietzsche de compromiso, ¿sí? Porque en cierta manera, me acuerdo que estaba yo en México cuando pues una vez encontré un libro que me gustó, que era de un antropólogo, que se llamaba Croce, ¿no? Que él decía, pues por ejemplo, las universidades, ¿no? Era de pensamiento utópico, pero decía, pues las universidades son como herederas de ese antiguo pensamiento utópico que en la modernidad, ¿no? Se intentó trabajar a partir de mejorar las sociedades, ¿no? Entonces, todas las disciplinas científicas y cómo se plantean en las universidades, en el fondo heredaban ese pensamiento utópico, pero hacer realidad una mejora de las sociedades. Las universidades son son herramientas, recursos que tienen las sociedades para generar justamente eh, valores y conocimientos, ¿no? De sus ciudadanos. Bien, entonces las universidades como instituciones reflejan también pues el mundo en el que viven y están traspasadas mucho por los problemas en los que viven, en los que vivimos. Entonces, bueno, pues se trata además que tienen, por lo menos yo hablo desde el contexto español, ¿eh? O sea, siguen teniendo las universidades a veces en el imaginario de las personas esos valores, altos valores de conocimiento excelso, rigor, bien, pero que también quieren ser democráticas y que también se tienen que equilibrar con estos valores de ciudadanía, de estos valores, ¿cómo diría yo?, de democracia, de justicia social, de equidad, de igualdad, ¿no? Entonces, al final, trabajar por la transversalidad de género supone, ¿no?, tomar compromisos que tienen que ver con cómo está atravesada toda la universidad en términos de estructuras, en términos de espacios y en términos de conocimientos, ¿no? Incluso de cultura de relación, de cultura universitaria, pues por esas barreras de género y otras desigualdades, ¿no? Entonces, supone un compromiso que tiene que aunar, o sea, sí que tiene que realizar un análisis y algunas posiciones para trabajar y cambiar eso, estructuras formales o informales, relacionales y producciones de conocimiento, de hecho, cultura universitaria, ¿no? Y es un poco, o sea, como estar en estas problemáticas, porque además sigue estando en el imaginario y nosotros vivimos mucho, ¿no? Las personas que trabajamos en la universidad, la cultura de la meritocracia. Y la transversalidad de género supone cuestionar mucho eso, ¿no? Entonces, ver cómo vamos también trabajando como todas esas cuestiones que suponen un compromiso que aúna ciertos valores y que está entendiendo que cualquier conocimiento, cualquier posición no puede ser neutra, ¿no? Y que la universidad, igual que otras instituciones,
pues genera y reproduce problemas sociales. Entonces, en ese compromiso estamos. Y en cómo se reflejan las psicologías, o sea, porque decíais también, cómo tendríamos que trabajar, bueno, pues la transversalidad de género en psicología. Yo, pensando un poco en esta pregunta, sí que, bueno, pues me situaba mucho en mi acción docente, ¿no? Y siempre en la acción docente tengo esa cuestión de que, mira, nosotros trabajamos con la singularidad de las personas, que supone la singularidad y sus condiciones, y supone siempre, o sea, el libre albedrío y la emancipación de las personas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede mucho en psicología? Que muchos de mis estudiantes, yo hago psicología social, pero muchos de mis estudiantes van a hacer psicología clínica, etcétera, ¿no? Entonces, el género y la transversalidad de género lo ven como una variable social, ¿no? Entonces, yo, el trabajar esa transversalidad de género en la docencia que doy en psicología supone mucho tener en cuenta, ¿no? Cómo entendemos, ¿no? Los sujetos y los colectivos con los que trabajamos, de sujeto a sujeto, cómo entendemos qué supone trabajar eh, por la emancipación de sujetos, de poblaciones, ¿no? Cómo nos vinculamos con ello y cómo sigue suponiendo la acción profesional, ¿no? Eh, una cierta posición de poder, ¿no? Y eso, que lo tengan en cuenta en cualquier contexto en el que trabajen, que tengan en cuenta, el efecto que va a tener nuestra acción profesional, nuestro saber, nuestro análisis, ¿no? El efecto que tiene en las relaciones con aquellas personas con las que estamos estudiando, personas y colectivos, porque la ciencia sigue teniendo y lo profesional eso, ¿no? Y si tú estás teniendo en cuenta o no las singularidades de los sujetos con los que trabajas. O sea, cómo construyes esa acción profesional, ¿no? Entonces, el conocimiento, la posición desde la que se trabaja, ¿no? Y los efectos de poder que tiene es una. Y eso de, al final, el sujeto decide. Y la psicología también es una, yo creo que no siempre se mira así, ¿no? Pero en el fondo, los dispositivos sí, digamos, ¿no? Psiquiatría, psicología, ciencias del alma, ¿no? Han, o sea, se tienen que pensar también en términos de prácticas de cuidados, ¿no? La psicología ha trabajado mucho en términos de prácticas de cuidados y en el fondo es una profesión que tiene que ver con el cuidado en el sentido de que es una de las profesiones que ha puesto mucho los límites del yo, ¿no? Y cómo me vinculo en el ejercicio profesional y docente con los otros, ¿no? Pues también el pensar en ese sentido cómo la psicología está estableciendo, ¿no? Relaciones de cuidado o autocuidado o si las ciencias del sí se están entendiendo como con sensibilidad y cuidado, con respeto al otro, ¿no? O sea, si trabajas con cuidado sobre el cuidado, ¿de qué manera lo planteas? Igual ahora no me he explicado bien, pero sí que son como dentro de la acción docente algunos ejes que al menos yo trabajo en términos de la transversalidad de género, que también supone en cualquier problema analizar inclusiones o exclusiones por barreras de género y supone, así sea una situación normativa o una situación no normativa, ¿en qué sentido la atraviesan malestares de género? ¿Sí? ¿En qué sentido eso? Pero puede ser un cuerpo normativo, una situación absolutamente normativa, se vive normativamente, pero sin embargo sí que está como reproduciendo malestares de género, implícita o explícitamente. Bueno, pues son como la manera en que también intento como trabajar en la acción docente la transversalidad de género, que supone además siempre tener en cuenta relaciones de poder y contextualización de la acción profesional y de la acción docente, digamos. Sí, wow, no, me encanta, nos encanta escucharlas, ¿no? Nos resuena muchísimo en estas reflexiones que hemos venido también nosotras haciendo desde la disciplina, ¿no? En estas posibilidades también de abrir a la psicología, de sacarla de esta
forma también tradicional de mirar al sujeto, de mirar estos dispositivos también como de poder estructuradas y estructurantes que están como todo el tiempo ahí, ¿no? En alguna otra sesión de nuestro seminario también Elsa Guevara decía, ¿no? Y resuena mucho esto que decía también Ale en un momento, ¿no? La psicología es sexismo disfrazado de ciencia y entonces cómo hacer todo un trabajo de profundidad que quizás no es la misma que, ¿no? Que tendrán que hacer otras disciplinas, ¿no? O sea, que probablemente, ¿no? Lleguen, digamos, como un horizonte de transversalización desde otras lógicas. En el caso de la psicología, pues es un entramado que va profundamente, ¿no? Desde las prácticas, las relaciones, la relación con el poder, el currículum explícito, oculto, las violencias epistémicas. Y en ese sentido nos gustaría un poquito que profundizáramos más, porque creo que o sea, digamos, como que esta apertura también, ¿no? A este diálogo es absolutamente fundamental también en un marco en donde la psicología tiene tradiciones, muchas de ellas tradiciones muy positivistas, ¿no? En donde el tema de la objetividad y de la neutralidad se volvió uno de los ejes absolutamente centrales y constitutivos de ciertas tradiciones de la psicología, si bien no de todas, pero cómo pensar también en dialogar sobre ese marco, ¿no? Ya nos han dicho por qué es importante tener una perspectiva feminista, ¿no? Pero ¿cuáles serían? Seguramente no lo vamos a agotar en este momento, pero valdría la pena como poner ahí, ¿no? O reiterar un poquito y desarrollar un poco más cuáles serían los temas, conceptos, principios éticos mínimos a considerar como parte de la transversalización de la perspectiva de género, bueno, ya no perspectiva, ¿no? Quizás, ¿no? De la mirada o compromiso feminista en la psicología, por ejemplo, pensar, ¿no? De miradas interseccionales, violencias epistémicas, miradas decoloniales, ¿no? Esta cuestión de la heteronorma o de la patologización, que es parte de la estructura central de los marcos epistémicos de la psicología. Y seguramente, bueno, insisto, no vamos a agotar acá porque es un trabajo, pues, de largo aliento, pero sí me encantaría, a lo mejor desde sus saberes, como un poquito ir apuntalando, ¿no? Algunos elementos básicos. No sé quién quisiera comenzar. Yo. Venga. Eh, Vale, es que claro, me quedé ahí como que seguramente, o sea, hay un montón como se dice aquí, de melones que se van a abrir y me parece súper interesante y a lo mejor no vamos a agotarlos todos, pero me parece que es un espacio de pensamiento, que eso yo sí que creo, no sé, es que estaba siguiendo un poco lo que decía Luzma, de que al final, pues las universidades tienen esta potencia, ¿no? Que es a la que de alguna forma no queremos renunciar, pero al mismo tiempo también son un espacio que sabemos bien las feministas y otras disidencias dentro de las universidades, sumamente jerárquico, en el que, ¿no? En el que sobrevivir también tiene pues sus costes, ¿no? Y entonces, claro, ¿cómo hacemos para ir como bueno, yo pienso que para irnos articulando y sí generando estas reflexiones que tienen una argumentación, pues con lecturas, con trasfondos, con experiencias efectivamente situadas. Me gusta, me quedé también pensando mucho en lo que decía Anisa. Me parece, a mí, bueno, yo quería decir que por un lado, o sea, yo sí que considero que dentro de la genealogía de feminismo académico, la categoría de género o perspectiva de género, como le queramos llamar, con todas las problematizaciones que sí que las recojo, y que además pues también viene como de la vertiente anglosajona, pues tiene sus limitaciones y de alguna forma, pues obviamente hay espacios en los que creo que, bueno, este es uno de ellos, ¿no? En donde podemos debatir en clave crítica de cuáles son sus limitaciones. Pero por el otro lado, también creo que tiene la potencia es como nuestro caballo de Troya, o sea, al final es con la que hemos logrado irrumpir y por una parte pienso que para mí es importante no renunciar a ella sabiendo que, eh, que la estamos usando y que la estamos usando de esta manera, con esta conciencia, estirándola, tensándola, como decía, y esto me pareció muy, muy, muy interesante, ¿no? Efectivamente, claro, aquí viene el otro temazo por el que me podría ir y venirme arriba, porque claro que, o sea, me emociona cuando se dice, vamos a criticar el positivismo, sí, me apunto,
Este, porque, claro, o sea, efectivamente es de las cosas, digamos, más fuertes que tienen que ver con toda nuestra socialización, no solamente académica a nivel universitario, sino nuestra escolarización. O sea, pasa por, ¿no? Adiestrarnos en el uso del método científico, de manera crítica y aparte, o sea, y no me hagáis hablar, ¿no? De lo que significa la universidad neoliberal, donde todavía esto es mucho más fuerte, no solo en términos de exigencia rigurosa, sino de una cierta exigencia también crítica, ¿no? Cada vez hay menos espacio en ese formato para hablar del marco teórico, que por lo menos antes era, sí, bueno, para mí la teoría sería como la filosofía de cada disciplina, había por lo menos ese espacio para una cierta discusión. Ahora cada vez esto se reduce más y termina siendo lo que Donna Haraway llama la tecnociencia, o sea, solamente esta parte más técnica, tecnológica incluso, ¿no? De lo que es la mirada científica. Entonces, me parece como súper eh, interesante, ¿no? Hacer esta crítica ahí de lo que decía Nisa, de este mirar, ¿no? Este mirar que sigue siendo observar, sigue siendo representar, colocándose desde fuera, que eso también entra en lo que estaba diciendo, se ha dicho también aquí, ¿no? De que, pues al final también la universidad, como parte de la sociedad, tiene esta tendencia a colocarse por fuera y por arriba, ¿no? Y nosotros vamos a pensar sobre los problemas de la sociedad para darle soluciones, como si nosotras no fuésemos parte, quienes habitamos estos espacios, también de la sociedad. Y ahí entra el tema de las violencias machistas dentro del espacio universitario. Si afuera las hay, pues aquí evidentemente también. Y otras violencias, no solamente las machistas, evidentemente, ¿no? Entonces, claro, ahí hay como estos niveles, ¿no? De esta tendencia a colocarnos por fuera y entonces pensaba, ¿no? O sea, no sé, ¿no? Pero como que estaba siguiendo el hilo de no, o sea, de pensar el hecho de llamarle perspectiva, que al final, pues también nos invitaría a o sea, que digo, le podemos llamar así entre las amigas, ¿no? Pero de todas maneras sí está bueno como pensar por qué nos llevamos este calco, ¿no? De estas miradas neutrales, o sea, como del microscopio, ¿no? Para entendernos. Y pensaba, ¿no? En clave de la psicología también, ¿por qué no irnos a lo que decía, lo que se decía del cuidado, ¿no? O la escucha, ¿no? O sea, la psicología finalmente, y en clave feminista también, o sea, es como una de las cosas que nosotras sí que podemos poner ahí y bueno, y también como para pensar en qué se hace en el espacio docente, ¿no? Para mí en el espacio docente, dos cosas que son importantísimas es insistir mucho en, o sea, sin pensarlo, ¿eh? Pero hago como muchas cosas de intervención que son siempre como dinámicas participativas y lo que más me interesa con la gente joven, y esto es últimamente lo veo mucho más, quizá lo veo más aquí que lo veía en México porque yo he hecho docencia en los dos lugares, siento que casi tengo que pensar en dinámicas que les obliguen a escucharse. Porque no quieren. Y después dices, pero si te estás formando como educadora social, como psicóloga, como, o sea, digo, en cualquier otra disciplina me parecería importantísimo, pero en esta, antropología, ¿no? Yo qué sé, en estas me parece como eso, pues ya nos llevaría a otra deriva de hablar de qué está pasando a la gente joven, pero bueno, esta es una de las cosas que se me estaban ocurriendo como importantes, ¿no? Y luego, pues también pensando en que no es solamente es poner otros nombres, o sea, poner más nombres de mujeres, también a la pregunta que decía Ana, de quién es, quién conoce, quién puede conocer. Yo creo que sí que es importante el lugar de enunciación, si es un cuerpo, una subjetividad de mujer o de hombre o con todas las demás este, huellas que puedan atravesar ese cuerpo, es importante que se visibilice, ¿no? A nivel de posicionamiento, ahí sí, pues en clave de epistemología feminista, pero también creo que es importante como que eso no solamente pase por la enunciación, sino que al final, ¿no? O sea, vayamos trayendo esas temáticas que sí, no solamente para mí en clave feminista, también creo que en otras claves críticas, más que nunca, como dice Bell Hooks, cómo enseñar teoría crítica. O sea, tenemos que hacerlo más que nunca porque está habiendo como así como el positivismo nos traía un convenir todos en que el método científico tiene que ser neutral y tal, hay una conveniencia en que todo tiene que ser muy pragmático, muy lenguaje de ingenieros fácilmente
transitable, ¿no? Al ChatGPT. Entonces, ¿cómo hacemos para que esto en el intento no también nos atraviese, ¿no? O sea, ya digo, como que estoy abriendo más a más líneas, pero es que esas son las que nos están atravesando también y por lo menos creo que ahí sí que tenemos herramientas dentro de nuestras prácticas feministas que pueden ayudar a contrarrestar y sí que creo que le tenemos que dar muchas vueltas al cuidado, no de manera romántica y naif de reproducir el género, que creo que ahí estamos todas de acuerdo, sino cómo lo podemos politizar, ¿no? Sí, wow, me resuena muchísimo porque además sí creo que este espacio se va a quedar cortísimo, ¿no? En todo un diálogo que empieza como a abrir. Me encanta como esta posibilidad también como de politizar, ¿no? Que además también es un término que luego genera como escozor de, ay, ¿de qué se trata, no? O sea, en la academia no se hace política y es uno de los ejes centrales del feminismo, ¿no? Nosotras hacemos política académica, nosotras, ¿no? Al momento de denunciar, de situar, de mirar, ¿no? Estamos todo el tiempo haciendo política académica y creo también que hay una clave también como central que le decían también Luzma, Nisa y Ana y ahora tú, Ale, en este momento, que es también que la perspectiva, no, voy a dejar de usar perspectiva porque me resonó mucho lo que decía Nisa, pero digamos que este posicionamiento feminista también es un posicionamiento sumamente riguroso, ¿no? O sea, es decir, hay una rigurosidad también en los estudios feministas que pocas veces se alcanza en la tecnociencia, ¿no? Porque de repente estas lógicas como, sí, no solo muy pragmáticas, sino como muy, ¿no? De devenires no reflexivos, y creo que hay una propuesta también dentro del feminismo de estas prácticas reflexivas, estas prácticas rigurosas, como para hacer un conocimiento también, ¿no? Cada vez más sustentado, que no estén atravesadas, ¿no? Por todas estas formas de construcciones. No sé si alguien más quisiera seguir dialogando con estos puntos centrales que se nos ocurren, Nisa. Sí, yo escuchándoles, se me venía también como una frase o modo de interpelar que Raquel Gutiérrez eh, como lanza muchas veces, que tiene que ver con la idea del desordenar, ¿no? Del desordenar, o sea que muchas veces cuando pensamos también en el marco de la universidad, pero también en el marco de los procesos políticos, como que tenemos una tendencia a pensar en la enunciación, ¿no? O en la promulgación de verdades, ¿no? Y en los planes académicos, pues pensamos, vale, ¿qué contenidos o qué conocimientos deben de estar presentes? ¿Qué afirmaciones vamos a dar como necesarias y válidas, ¿no? Dentro de los procesos de los movimientos sociales, pues pensamos a veces también en esa misma lógica de cuáles son nuestras consignas, cuáles son nuestras proclamas, en qué creemos. Y eso tiene sentidos estratégicos necesarios, pero a veces también corre el riesgo como de pasar en la construcción de nuevas verdades o esencializaciones, cuando a veces también hay otros gestos profundamente potentes que son los de desmontar, desarmar, desordenar, desnaturalizar, desesencializar, ¿no? Poner en suspenso, poner en cuestión, que tiene que ver también con esto que decía Alejandra, de esos ritmos otros que son lentos, eh, que tienen que ver con, frente a las lógicas productivistas, pragmáticas, de producción de verdades y afirmaciones, ¿no? Cómo damos lugar justo a no caer en esos universalismos que son también sumamente prácticos, ¿no? Entonces, creo que en términos de cómo transversalizar estas preguntas que le lanzaría una práctica feminista a los contenidos de la psicología, creo que en el caso de cualquier asignatura, algo que a mí personalmente me sirve un montón es pensar la manera en que estamos impartiendo determinados contenidos en una asignatura tal de la psicología, de qué universalismos o esencializaciones está partiendo, ¿no? Cómo está construyendo figuras hegemónicas de subjetividad, de verdad, de concepciones de salud, de enfermedad, ¿no? De concepciones de inclusión, exclusión, qué tipo de normatividades hay ahí,
¿Qué se está dando por sentado? ¿Qué se está dando por normal, sano y qué se está patologizando? ¿A qué se quiere incluir o corregir? Cuando se plantea la integración, ¿a qué se le quiere integrar? ¿No? Entonces, como más que construir nuevos contenidos, creo como que el gesto que nos lanza esta interpelación feminista desde un montón de prácticas feministas, desde los feminismos decoloniales, comunitarios, de la diversidad funcional, muchas veces ha sido una interpelación justamente a desnaturalizar y desesencializar esas hegemonías, ¿no? Entonces, creo que a mí algo que me sirve un montón a la hora de pensar esas sacudidas en asignaturas concretas, tendría que ver con esos gestos, ¿no? La cuestión también de la historicidad, de plantear una dimensión de los tiempos, que además son muchos tiempos, no solo son los tiempos de lo humano y de lo androcéntrico, ¿no? Sino también pensar dentro de esa finitud las propuestas epistemológicas de una psicología que muchas veces se cree universal y atemporal, ¿no? Sin contexto, entonces, devolverle esa historicidad y esa condición temporal de pensar en los tiempos y en la hegemonía de unos determinados tiempos que son los del progreso, ¿no? O sea, la misma idea de psicología evolutiva, por ejemplo, es profundamente colonial. Hay una idea fundacional de una psicología evolutiva que parte como de una idea también de progreso, ¿no? Es decir, que podríamos ir escarbando en cada una de las asignaturas de la psicología para ir rastreando eso normativo, binario, colonial, que se va permeando todo el rato en cada uno de los más pequeñitos gestos. Psicometría, ¿no? La idea misma de poder medir y objetivar y qué funciones cumple el objetivar, las pautas de conducta y en qué momento eso ha servido para el control de las poblaciones. Entonces, qué números necesitamos, ¿no? ¿De qué indicador necesitamos en nuestras luchas y frente a las violencias, dotarnos en esas psicometrías? ¿Qué habría de medir, ¿no? Y cómo no medir nuestras identidades, sino medir las hegemonías. Un poco es como las cosas que se me ocurrían como esos gestos, ¿no? De cómo interpelar desde ese desnormativizar. Claro, totalmente, ¿no? Y me encanta también como esta mirada, ¿no? De pensar en todos, digamos, como todos estos marcos o todos estos saberes que están como entremezclados con nuestra disciplina, ¿no? O sea, pienso mucho en esta lógica que propones, Nisa, sobre, ¿no? La inclusión-exclusión y que construye todo un parámetro en relación, ¿no? Bueno, que lo conocemos bien, ¿no? La campanita de Gauss, etcétera, etcétera, en donde qué es lo que está dentro, ¿no? De una noción normada y lo que queda en los bordes, ¿no? Y cómo pensar en proyectos que voltearan o que desaparecieran esa forma de pensar la propia psicología, cómo desnaturalizar, ¿no? Cómo hacer tomar la provocación de Raquel Gutiérrez, que me parece hermosa, ¿no? O sea, desordenar la psicología en un proceso de transversalización, que claro, que es complejo, porque efectivamente, pues, ¿no? O sea, digamos, ahí hay no solo saberes ingenuos, sino también un proyecto político estructurado dentro de una disciplina que va a servir también, ¿no? En una lógica también moderna, colonial, capitalista, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, me encanta. ¿Anita? Sí, sí, justamente las escucho, ¿no? Y este tema, ¿no? Que mencionaba Luzma, esto que menciona Nisa y Ale, sí, creo que algo central es esto, desmantelar, ¿no? El poder en todas las relaciones, desde la estructura, ¿no? Misma de la currícula. Y pensaba en esto, en que son importantes, como ya mencionaba Ale, creo, sí, otros ejes de desigualdad, ¿no? Que se tienen que interseccionar con el tema justamente del género. Y también algo que decía Nisa y que yo aquí había apuntado también era lo de historizar, ¿no? Historizar, ver que también hay multihistorias dentro, ¿no? Pensando justamente en lo que se ha dicho desde el giro lingüístico, ¿no? En las narrativas del peligro de contar una sola historia y cómo eso se lleva, por ejemplo, se piensa desde la psicología que está pensada desde una sola historia, que es esa historia colonial donde el referente, ¿no? Es justamente cis, hombre, europeo, o sea, todas es blanco, ¿no? Entonces, ¿cómo es articular? Porque la psicología pues está
puesta desde ahí, sobre todo, o sea, digamos que a lo mejor hay alternativas, pero son pocas, a lo mejor dentro de la psicología social comunitaria, que tiene una perspectiva más crítica. Yo estoy en el área de psicología clínica, ¿no? Entonces ahí pues hay toda una serie de cosas que desmontar, desnaturalizar. Y esto, historizar, politizar, desprivatizar, ¿no? Desmontar también o proponer esta ética del cuidado y la interdependencia versus esta ética del control que está muy puesta ahí en la idea de la persona que se hace a sí misma, en el caso de la psicología, de todos los problemas, se borra el orden estructural de donde vienen y se patologiza, ¿no? Y eso creo que es importante, estos efectos que tiene el poder, apostar por pedagogías críticas, pedagogías en espiral, de la ternura, ¿no? Por la interdisciplina, y creo que eso es básico. Yo me acuerdo cuando estaba pensando y que entré a la facultad y que me tocó dar psicopatología, imagínense, de la adultez y psicodiagnóstico infantil y después psicodiagnóstico de la adultez, ay no, yo estaba así muy preocupada. Entonces, ¿cómo pensar en historizar? ¿De dónde viene esta historia de la evaluación justamente? ¿Qué propósito tenía? ¿Cuál es la agenda oculta en esas, ¿no? En esas temáticas? Y esto, ¿no? O sea, ¿de dónde vienen? De una necesidad de los tiempos de guerra, en dónde se ubican, ¿no? También después en las posguerras, ¿qué tradición sigue? Todas estas cosas que de repente sean, ¿no? El alumnado, ay, maestra, pero eso a mí de qué me va a servir. Yo creo aprender la técnica de ¿no? De la aplicación de las pruebas y cómo se califica. Y ya como en este análisis más crítico, en los efectos que tiene este poder desde, digamos, estas parámetros que se tienen en las pruebas que son construidas en Estados Unidos, que eso también es súper importante decirlo, de dónde vienen, ¿no? Y que entonces se hace una comparación con las personas, ¿no? De este país o de otros países donde hay una diversidad cultural, donde las formas de pensamiento, esto también homogeneizar formas de pensamiento, que es algo que se ha hecho mucho desde la psicología. Y entonces, esta es la media y así deben de ser, ¿no? Las cosas, cuando no se apuesta por ver qué me está diciendo esa diversidad, qué me está diciendo eso que no cae en ese número, en esa media, qué otras formas hay, ¿no? De pensarlo. No nada más pensarlo desde esta idea que estas desviaciones estándar entonces pues ya se salen de la norma y hay que patologizar o algo está ocurriendo mal, en lugar de pensar, no me estarán hablando de formas diversas de pensar, de formas de transgresión y de resistencia frente a esas imposiciones que se están dando en este orden. Y creo que eso es fundamental también pensarlo, ¿no? La crítica a estos conceptos claves de adaptación, funcionalidad, ¿no? Que están presentes en las clasificaciones y constantemente, además, ¿no? Hay una tendencia a regresar a estas clasificaciones muy fuertes, sobre todo fundamentadas o legitimadas desde ciertas, digamos, tendencias en la neuropsicología. No quiero decir que hay, por ejemplo, intentos muy importantes de cómo a partir de que las mujeres se incorporan en estos campos de estudio, no hay una crítica y puede haber una autoridad epistémica desde ahí donde hacen una crítica en donde qué tanto estas diferencias que se pusieron en la psicología, ¿no? De los 60s y los 70s como diferencias significativas para reforzar la idea de los hombres y las mujeres muy diferentes, pero además con una jerarquía, ¿no? De unos sobre otras. ¿Qué tanto eso es significativo, ¿no? Desde las estadísticas ver el tamaño del efecto, pero también ver las diferencias intragrupos, pero también ver en la neuropsicología cómo también hay diferentes formas de resolución de problemas, de diferentes formas de pensarlo, de organización, y eso creo que ha sido y aportado también, ¿no? A la psicología pensando en que hay este pensamiento crítico y que se está, ¿no? Que empuja a partir también de de un posicionamiento feminista, de un posicionamiento crítico. Entonces creo que eso es muy importante. Sí, totalmente. Y bueno, vamos abriendo y abriendo y abriendo más, ¿no? Insisto que este espacio nos va a quedar como muy cortito porque ahorita también que te escuchaba, Ana, pensaba en esta ausencia de historicidad también de nuestra disciplina, ¿no? Bueno, hay esfuerzos bonitos en la psicología social
pero de repente, no sé, me venía la idea de la frenología, ¿no? También como un antecedente fuertísimo, ¿no? Dentro de nuestra disciplina, pero además, y lo relaciono mucho también con una cosa que decía hace rato Nisa, ¿no? Con esta noción de colonialidad, y pienso en los trabajos de Sueli Rolnik, ¿no? Sobre la colonialidad de la subjetividad, ¿no? O sea, en cómo también el colonialismo, ¿no? Junto con el capitalismo ha propiciado también la construcción de ciertos sujetos que de repente no nos parece como relevante pensarlos, sino solo atenderlos de manera acrítica, o como incluso romper, ¿no? Pienso mucho también en los trabajos de Diana Mafia, ¿no? De romper estas lógicas dicotómicas dentro de la psicología, que son muy marcadas, ¿no? Que pareciera que la única forma de pensar dentro de la psicología es en clave dicotómica, binaria, etcétera, etcétera, y cuando hay otras formas de pensamiento, y lo pienso mucho en América Latina, mucho en la tradición ¿no? de los pueblos originarios, que tienen otra forma de pensar el mundo que no pasa por las dicotomías, y que me parece también centrales de cómo abrazarlas y cómo pensar entonces en estos desmontajes o desnaturalizaciones o historizaciones, también en abrir, digamos, otros campos que tuvieran horizontes, y ahí lo ligo con lo que decía también Luzma hace rato, ¿no? Estos horizontes emancipatorios, ¿no? O sea, cómo la psicología pudiera tener este horizonte emancipatorio. Luzma, no sé si quieres. No sé, creo que ya se han dicho muchas cosas, pero porque la pregunta que habéis hecho era cuáles podían ser los temas o conceptos feministas, ¿no? Y claro, también es una pregunta un poco así porque todo el mundo podríamos decir que hay temas feministas, ¿no? Pero a la vez si estamos criticando inclusiones de variables, ¿no? Y que no se lleven a cabo, pues eso, ¿no? Análisis posicionales, como queráis decir. Entonces hay algo que si lo que planteamos es temas feministas, también nos suena un poco contradictorio en el sentido de que yo, cuando trabajo con los estudiantes, digo, a ver, los cuidados puede ser un tema, por ejemplo, ¿no? Pero también es una perspectiva, o sea, o una manera de mirar la realidad, ¿no? Entonces, si trabajamos como feminismo de manera transversal en la academia, claro, temas, pues es que además me ha resonado con uno de los libros de Mariluz Esteban, que vino hace 4 o 5 años a presentar aquí, ¿no? Que ella trataba el feminismo y la transformación, las transformaciones en la política, que además quería tener diferentes interlocutoras, ¿no? Pues yo qué sé, universitarias, de movimientos sociales, ¿no? Por eso hizo como presentaciones en distintos lugares. Claro, ¿qué cogía? Los dos temas que en los últimos 10 años vividos, ¿no? Han sido como fundamentales, por lo menos en el feminismo del Estado español, o más desarrollados, o más que ha sido el de las violencias machistas y el de los cuidados, ¿no? Pero también qué límites estaba teniendo la manera en que los estábamos trabajando, ¿no? Entonces, si decimos que lo que tenemos que intentar es entender las desigualdades, ¿no? y las barreras de género en distintos lugares y las transformaciones sociales o qué reproducimos o qué no, algo tiene que ver también con lo que ha dicho Nietzsche de que miremos más métodos. Por supuesto, el de o sea, formas de hacer las cosas, de analizar las cosas, de plantear acciones, lo que queráis, ¿no? Entonces, evidentemente el de genealogías es muy importante. ¿Por qué? Porque además a mí me interesa en términos docentes porque parece que puedes mirar lo que pudo ser y no fue, pero no fue no por una esencia, ¿no? Sino porque hubo situaciones emergentes, relaciones de poder, fuerzas, ¿no? Que hicieron que en un desbarajuste una línea de fuerza fuese hacia un lado y no hacia el otro. No sé cómo decir, ¿no? Que muchas veces las genealogías no es solo entender dónde estamos, sino también entender que otros futuros fueron posibles, ¿no? En distintos momentos. Y que no es que hemos llegado aquí por una evolución y ni siquiera por una acción controlada, que es muchas veces la ciencia, ¿no? Los experimentos, etcétera, sino porque, mira, las situaciones son dinámicas, entonces analizarlas es interesante, ¿no? ¿Quién tenía propuestas? ¿Por qué cayeron? ¿Por qué no cayeron? Porque ahí había futuros posibles. Lo mismo que hay aquí. Entonces, entender la genealogía, no solo para entender el presente, porque yo les hablo
de psicología y la guerra civil, ¿no? Y cómo hay un psiquiatra que dice que parte de que seamos el país que toma más ansiolíticos, más medicaciones para sedarnos, ¿no? No somos en nada los primeros mundiales, más que en eso, en el año 2019 o 2018, y de las 3 explicaciones que hacía un psicoanalista, bien, el doctor Tizón, una de ellas era cómo hemos enfrentado el pasado de la guerra civil, ¿no? Y claro, los estudiantes dicen, pero ¿cómo puede ser eso? Es cómo las sociedades también en términos de cultura enfrentan o no crisis, problemas, dolores. Entonces, la genealogía como método es algo muy profundo, depende cómo lo trabajemos, ¿no? Como método analítico. Y sí que me parece importante por esa desnaturalización, pero también por ver que había elementos de eclosión, ¿no? Que se podía haber ido por otros caminos y analizar esas cosas. Porque sí que pienso a veces que cuando hacemos determinados protocolos, problematizar todo, desnaturalizaciones, que eso es ¿no? una psicología social que compartimos, pero el estudiantado a veces, ciertamente, como ha dicho Ale, te pide cosas más prácticas, los protocolos, la sistematización, aquí hay mucha teoría. Entonces, ¿cómo podemos hacer que la desnaturalización es interesante para entendernos y para tomar decisiones como sociedad que no han sido individuales, ¿no? Cómo se ha gestado la psicología, pero entonces, ¿qué psicología ganó? ¿Qué psicología perdió? ¿No? O sea, hacer análisis que no son solo históricos, que son eso, futuros posibles que había ahí, relaciones de poder, luchas de fuerzas, ¿no? Que ayuda a corporeizar mucho más las desnaturalizaciones, porque tienen, o sea, yo entiendo en la docencia que tienen que tener anclajes. Me acuerdo que todavía me duele, lo siento, pero yo también soy de politizar, etcétera, pero es cómo llegamos a los demás y a hacernos inteligibles o a repensar nuestra acción docente, ¿no? Pero todavía me duele que hace muchos, muchos años, cuando yo era mucho más joven y trabajábamos temas también de amor romántico, distintas cosas, ¿no? Una estudiante vino y me dijo, no sé si lo entiendo, pero además no sé si lo quiero entender. O sea, porque me quitáis la ilusión de la vida, que no es eso, ¿no? Evidentemente no es eso, pero entonces es cómo damos opciones, porque no todo es desnaturalizar y romper, ¿no? Sino qué sentido tiene lo que proponemos y qué sentido tiene para ellos, para ellas, ¿no? Un poco así, no sé. No, pero me duele por cómo me lo dijo, ¿eh? Porque, bueno, pues qué creencias tenía o cuáles no, ¿no? Pero es cómo vamos trabajando, porque es escuchar dónde están, ¿no? Que además yo ahora, pues también estoy preocupada porque, claro, una cumpleaños y aunque te veas joven, pero cada vez es, o sea, no te veas, te vives, que es muy diferente que verse, ok. Pero claro, o sea, la brecha generacional, por supuesto, está, ¿no? Entonces, ¿cómo llegar a entender para dialogar y para hacer aprendizajes conjuntos? Porque sí que creo que eso, lo que proponemos tiene que tener un sentido, no verdades absolutas, no esencias absolutas, pero tiene que tener un sentido para ellos, ¿no? Y para ellas, tenemos que poder transmitirlo. Si yo me voy a la guerra, les digo, yo tampoco sé nada de la guerra, no me la enseñaron, sabrán más ellos que yo, ¿sí? Entonces, ¿por qué no me la enseñaron? Pero esas cuestiones que les den cuerpo para ahora, ¿no? ¿Cuáles son las posibilidades que tiene entender eso para nosotros, para nosotras ahora mismo? O sea, porque hablamos mucho de conocimiento situado y como me decía Mariluz, ¿no? Ahora todos cuidados. O yo ahora lo pienso con mis estudiantes, todos espacios seguros. Pero ¿qué estamos diciendo con eso? Porque ya casi es, ¿no? Coger lemas y ya estamos todos en sintonía. Pues no, porque eso al final es vacío de contenido, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos trabajando cosas que tienen sentido y que tienen ese sentido situado? Y yo creo que la genealogía y la perspectiva histórica es muy importante, ¿eh? También para ver por qué se rompieron ciertos caminos. Y había propuestas que eran minoritarias o que no lo eran, ¿no? Pero que no todos eran, mira, es que se hacían así las cosas y claro, los otros eran unos disidentes que el tiempo les ha dado la razón. No, o sea, ¿cómo hacemos esas lecturas, no? No sé si lo dice. Sí, me encanta, Luzma, y además, bueno, antes de pasar como, ¿no? Al último bloque, me resuena muchísimo esto último que planteas, porque, claro, hay
Bueno, en el caso de la UNAM, ahorita estamos en un proceso de institucionalización de la perspectiva de género, que claro que es este caballo de Troya también, ¿no? Con el que hemos entrado y también nos hemos posicionado como agentes políticos dentro de la universidad, pero el peligro está ahí como pendiente, ¿no? O sea, como, claro, cómo se puede, ¿no? Justo hacer un vaciado de contenidos y que por eso también este espacio y estos diálogos pues resultan tan relevantes. Yo quería también, como antes de pasar, ¿no? Aprovechando un poquito como el tiempo, pero como me encantó también como pensar estas otras metodologías que también se han propuesto, ¿no? Desde el compromiso feminista, o sea, ¿no? Pensar en estas metodologías que tienen que ver mucho más, ¿no? Con la experiencia, con las genealogías, con las corporalidades, o sea, cómo eso incorpora y abre también otros horizontes para la psicología que son centrales, ¿no? Hace rato, ¿no? Ana hablaba de la violencia estética, que es un tema que no está dentro del currículum de la psicología, o sea, ¿no? Es un currículum feminista, pero que se vuelve absolutamente central, ¿no? Dentro de esto y cómo indagarlo, cómo este tejido también entre, ¿no? Los tejidos pedagógicos que constituyen también, ¿no? Marcos epistémicos desde los cuales se va generando conocimiento. Entonces, no sé si alguien quiera, porque sé que todas, ¿no? Tienen un trabajo como re lindo también con otras metodologías, con otras posibilidades también de pensar en abrir los márgenes también, de hacer un diálogo muchísimo más nutrido, ¿no? En torno a esto, y que ahí aparece también un tema que es central, ¿no? También desde las... el trabajo desde el feminismo, ¿no? De construcción, etcétera, etcétera, que es también como todo el trabajo con resistencia. Nos enfrentamos todo el tiempo a esta condición de resistencia que probablemente desde otros marcos epistémicos o ontológicos no existe o no se mira, y acá pues todo el tiempo estamos también como con ello. No sé si alguien, antes de pasar a esta tercera ronda. Yo quiero decir un par de cositas, que sí, que al final es que todo me emociona, pero quería decir como que sobre ¿cómo se dice? El binario este que creo que lo mencionó Ana, ¿no? Bueno, todos los binarios sobre los que se monta la psicología y otras disciplinas, pero este binario tan grande, ¿no? De psicología individual, sociología social, y entonces hay como toda una tendencia individualizante de la psicología de la que es muy difícil escapar y que de alguna manera también nos va trastocando y por eso todos estos asuntos de la memoria a veces son difíciles de ver. Entonces, a mí lo que me ha pasado en general es que las metodologías, vamos a decir, que siempre me atrajeron más eran las cualitativas, pero no tanto como una cosa de generar datos, o sea, y que de hecho siempre me generó conflicto que por lo menos en nuestra facultad de psicología de la UNAM, en el plan que estábamos Tania y yo, era 4 semestres de estadística así impepinables, ¿no? Y todo lo que tenía que ver con, bueno, lo que ya se dijo aquí de pruebas y demás, que al final es esta estandarización, ¿no? Pero es como, o sea, una disciplina que está pensada para aprender a nivel profesional las herramientas básicas de tener un contacto y una escucha de la otra y del otro, que no, que salga de esta lógica, me generaba muchísimo conflicto. Entonces, ahí me ayudaron estos métodos más como, pues sí, participativos, pero también, o sea, las dos cosas, ¿no? En clave de resistencia que también decías, ¿no? Y cada vez más lo que estoy intentando hacer es tomar muy en serio la propuesta de Donna Haraway, no solo de conocimientos situados, pues esto, ¿no? De localizar el pensamiento y los conocimientos que generamos, sino del vínculo comunidad mínima de análisis. Y eso me parece que es central para la psicología, o sea, como realmente entender, o sea, y una forma de salir de este binario, que es lo que quería decir, es entender que en realidad nuestra existencia es relacional, o sea, que también ya se dijo antes por aquí, ¿no? De la en clave de interdependencia, es decir, no existe el individuo autónomo independiente frente a los otros que son dependientes, sino que realmente dependemos o sea, nuestra existencia en la vida pasa por las relaciones, ¿no? Y entonces al final, si esto somos capaces de mirarlo, también trastocaría la propia disciplina, ¿no? Incluso, ya no digamos en el rollo conductista que nos queda muy corto, porque finalmente el conductismo solo quiere observar cómo te conduces
todo lo demás que te pasa a nivel emocional, eso no importa, ¿no? Cuando eso pues está presente absolutamente en las relaciones. Pero estas cosas más psicoanalíticas, ¿no? De transferencia contra transferencia, o sea, siempre hay como sigue habiendo un deje de no pongas en juego la relación que tú, ¿no? O sea, esto a lo mejor las que son de clínica, ¿no? Es la relación que tú estableces con paciente, con cliente, ¿no? Pero si todo el tiempo está ahí, y esa también, o sea, se puede problematizar, etcétera, ¿no? Entonces, como es algo que me gusta hacer cuando hago investigación. Y claro, entonces luego está la otra que también genera muchas ganas de compartir y decir cosas, porque al final yo te escuchaba, Luzma, y me reía con lo del romanticismo, porque mis alumnas decían, deprimiéndonos en clase con Alejandra Reza. Yo, bueno, no les quiero deprimir, o sea, pero quiero que vean lo que está pasando, porque es que si no, es como, ¿no? Y entonces lo que me pasa es que creo que es importante llevar esas mismas, o sea, técnicas participativas, como le queramos llamar, que ahora para mí cada vez más tienen que ver, y eso, no sé, si ya es otra deriva, pero es como, yo estoy completamente de acuerdo con todo lo que se está diciendo aquí, ¿no? De la importancia de la genealogía, de la memoria, del argumento, de leer, de traer otras lecturas, de generar espacios de pensamiento que no son los que quiere generar ni la academia mainstream ni la tecnociencia. Y me está pasando lo mismo que a Luzma, que es darse cuenta en el ejercicio docente que por más que me apasione a mí y yo quiera, o sea, a mí me sucedió, ¿eh? Y yo quiera convencer estudiantes, al final convences a muy pocos y pues tampoco les encanta que vengas aquí a hablarles de otra cosa que no está en el currículo. Es muy difícil que esto lo reciban bien, ¿no? Entonces, ahora lo que estoy intentando llevar, y eso sería como una metodología para mí y pedagógica, feminista, es, creo que hay que ir un paso más atrás, o sea, es afectar en el aula y abrirles a qué es lo que te, o sea, ir realmente a la política de los afectos, qué es lo que te afecta, cómo te afecta, y vamos a hablarlo aquí. Y luego ya si queréis pensamos en otra cosa, pero es que si nada más vamos haciendo como contenidos, que está muy bien, ¿eh? O sea, también creo que nos ayudaría a salirnos de la lógica esta tan reflexiva, ¿no? Que sí sería pues más occidental, etcétera, en la que hemos sido formadas de manera académica y también androcéntrica, ¿no? Y meter las emociones, el sentir pensar, ¿no? Que sea falso, ¿verdad? O sea, meterlo ahí, lo intento hacer, ¿eh? No es fácil, pero a veces creo que si mueves por allá, también te puede pasar lo otro que decía Luzma, porque nos vamos, o sea, entre política de la cancelación y espacios seguros y cosas que a veces no dan opción al diálogo, ¿cómo vamos a mediar ahí nuestra generación que venimos de otra manera de vivir la academia? Pero creo que lo tenemos que hacer, porque si no nos vamos a ir desvinculando cada vez más en una sociedad que nos está invitando a la máxima individualización burbujeante de mi pantallita y mi algoritmo, ¿no? Entonces, bueno, no sé, esto es. Más adelante. A mí o sea, no sé, que me pareció como muy inspirador lo que decías, Luzma, como, y me interpeló mucho, o sea, en qué sentido volver a esas genealogías como nos ayuda a ver qué otros caminos podrían haber sido posibles, ¿no? O sea, que justamente reconecta, creo que una de las terribles como consecuencias de ciertas maneras de entender el pensamiento crítico o el accionar crítico tiene que ver con como la desesperanza o Mm. inacción que pueden generar, ¿no? Es decir, vale, ya hemos analizado todo, hemos sido críticas, lo hemos destrozado todo, ¿no? Ahora a dormir, ¿no? Y que tiene que ver un poco también eh, el paradigma de la crítica en sí misma, ¿no? O sea, hasta qué punto también responde a modos profundamente androcéntricos, eh, de un casi virtuosismo teórico epistemológico que consigue armar críticas robustas, exacerbadas, mordaces, pero que una vez que lo hemos desmontado todo, ¿no? ¿Qué nos queda? O cuál es el sentido de la crítica en este sentido de desmontaje, ¿no? Entonces, creo que la idea misma de crítica, justo quienes venimos, además de corrientes de la psicología que se ha llamado crítica, ¿no?
creo que también ha sido como lugares en los que nos hemos ido encontrando a la hora de decir, vale, una vez que lo hemos desmontado todo, desde esta mirada crítica y mordaz, que queda. Em, y en eso como que creo que también dentro de las experiencias de los feminismos y de los feminismos como movimiento, a mí algo que desde esa experiencia situada me conecta y que es también el deseo de poder transmitir en las aulas, es que los movimientos feministas y los movimientos organizados y los movimientos sociales y comunitarios en general han sido modos de organización frente al aislamiento, la soledad, la individualización y el pensar que eso solo me pasaba a mí y que yo sufría sola por eso que pasaba, ¿no? Entonces también poder eh, reconectar con poder trasladar en el espacio de las aulas que esas preguntas que nos hacemos en verdad son como mensajes que lanzamos a un mundo para buscar a otras cómplices que pueden estar viviendo situaciones similares y donde poder construir esos espacios de comunidad, manada, encuentro, acompañamiento, apoyo mutuo, ¿no? Es decir, como también creo que implica, y justo en la línea de lo que decía Ale, de afecto y afectarnos, cómo construir otros modos de deseo que no sean esos deseos hegemónicos, jodidos, ¿no? Es decir, cómo transformamos también el desear como esas vidas dignas construidas en condiciones de justicia y no de expolio y explotación, ¿no? Entonces también pensar que el deseo es algo producido, normativizado, y entonces transformar ese deseo mismo de qué es una buena vida, de qué es una vida digna, de qué cosas nos da sentido, de cómo construir espacios de comunalización frente a esa promesa que hay de vidas emprendedoras, exitosas profesionalmente, ¿no? Cómo desmontar ese deseo, también visibilizando lo perverso de ese deseo y los costos que esos deseos tienen en nuestros cuerpos o en los cuerpos de otras sobre los que se sostienen. Y entonces en ese sentido poder construir otros sentidos, ¿no? Donde podamos visibilizar esos otros caminos que no fueron o que están siendo. Creo que también es algo que me intermelaba mucho de lo que decía Luzma, es cómo a veces a la hora de hablar de la crítica se nos olvida presentar en el presente esas otras apuestas que están aconteciendo de otros modos de hacer, que tienen lugar en la psicología clínica, es decir, hay experimentaciones, hay procesos en marcha donde hacen otros modos de la psicología clínica y eso está pasando y existe, ¿no? Y a veces porque lo consideramos minoritario nosotras mismas, ¿no? No le damos esa centralidad de relevancia como producciones epistemológicas, prácticas, técnicas, pragmáticas incluso, es decir, esto se está haciendo y está funcionando. Entonces, también como la importancia que tiene nosotras mismas en ese oficio docente, eh, aferrarnos a esos otros presentes que están siendo. Claro, muchas gracias, Nisa. A mí me hace como pensar claramente en la posibilidad de pensar de otra manera de estar en la academia, ¿no? No bajo esta manera o forma muy meritocrática, completamente vertical, individualizante, ¿no? Donde nos encerramos en un cubículo y no hablamos con nadie, ¿no? Hasta que llegamos al salón de clases y no dialogamos y no estamos desde otro lugar, ¿no? Es romper porque completamente la estructura de la academia, incluso poder tener otro tipo de conversaciones, ¿no? Definitivamente creo que va quedando cada vez muchísimo más evidente que va más allá únicamente de colocar ciertas lecturas a ciertos autores, autoras, sino es una práctica que va muchísimo más allá, ¿no? Y en ese sentido también queremos leerles dos comentarios. Bueno, mandan muchísimos saludos, muchísimos saludos, pero hay dos comentarios en particular que queremos leerles que está en Facebook y que tiene que ver con todo lo que hemos ido conversando. Nos dice Pam Day, de inicio, en todas las instituciones implicaría reducir la brecha de género en ciertas carreras universitarias y también que haya una materia obligatoria
no optativa de género. Y por otro lado, Erika Torres, que también es una colega de la Facultad de Psicología, nos dice, me gusta mucho el cuestionamiento de las materias cuyos contenidos se piensan que son imposibles. De verdad, de ver, perdón, desde un posicionamiento feminista o de cualquier otra teoría crítica. Mencionan psicometría y ahí también encuentran resistencias en materias como análisis de datos. Es muy importante que se abran estos espacios para mostrar que esas imposibilidades son más bien falta de voluntades. No sé si quieran compartir como alguna idea a partir de estos comentarios que nos comparten. Sí, creo que pensando justamente en esto que decía Nisa, ¿no? De eso que se está, ¿no? Que se está construyendo, que se está haciendo y que a veces no miramos. En la psicología, si bien, ¿no? Digamos que hay mucho que trabajar para cambiarlo, estas movilizaciones que se han dado y pensando en genealogías el siglo pasado y que abrieron posibilidades para centros de investigación, pensar, ¿no? En la investigación acción feminista, en otras formas, etcétera, en la experiencia como categoría de análisis, pero justamente, ¿no? En cómo se ve en el aula. También pienso en dos cosas, y que tenemos, digamos, aquí, ¿no? En nosotras como seminario, en pensar las formas en las materias, ¿no? De género que se incluyeron y que nuestra apuesta justamente era pensar otras formas y que aunque se insiste mucho en el tema de la evaluación y del impacto de las materias, pienso que tal vez nos hemos resistido porque no nos hace sentido, no nos resuena esta forma, ¿no? Tan tradicional de evaluar el impacto y que pensamos en formas que puedan transformar y cómo se ve plasmado, ¿no? Este recorrido, sin, a lo mejor, ¿no? Pensando en que hay multiplicidad de historias y experiencias a través, por ejemplo, de trabajos, ¿no? Y que ahí podemos ver cómo ellas y ellos van incorporando y ellas van incorporando justamente esto de su experiencia con, ¿no? Con lo revisado y cómo se colectiviza la experiencia, que creo que eso es la potencia de las materias o es lo que se puede apostar en colectivizar la experiencia, ¿no? Y entonces, eso ha sido, creo que, no sé, ahorita ustedes comentan, muy potente, ¿no? El de las materias. Y también creo que en el caso, no sé, Ivy, de nuestro forma de acompañamiento en la CTP, en estas comisiones que surgen de la movilización o de la exigencia de la pliega de las mujeres organizadas en la Facultad de Psicología, modelos o formas de acompañamiento que salgan de estos moldes, digamos, de los modelos y pensar en acompañamientos donde se rescata pues sí, el siglos de descrédito de las mujeres como sujetos cognoscentes o de las disidencias también como sujetos cognoscentes, pero también pensar entonces en ese momento cómo se acompaña con herramientas otras pensadas desde otros lugares, emocionales, por ejemplo, pensar ¿no? En estas, como el sentir pensar de Falsborda, que se ha, ¿no? Trabajado mucho también ya en el feminismo, desde qué impacto podría tener las denuncias autónomas, las quejas y cómo se pone ahí, porque también eso creo que ha sido una construcción de conocimiento o sí, comunidades epistémicas que se han dado en este diálogo intergeneracional entre las propias estudiantes que tienen sus saberes y que han acompañado, ¿no? O que empezaron a acompañar a otras mujeres y disidencias que vivían estas violencias con también nuestros saberes. Y creo que eso ha sido un cruce muy importante para pensar en lo que se está haciendo, ¿no? En esto que decía Nisa, de qué está pasando en el camino, qué formas están generando, desde pensar en que ya no es atención, sino acompañamiento, a otras formas que creo que han tenido impacto y que habrá que a lo mejor discutir mucho más. Pues sí, que esos son horizontes, ¿no? Migraciones de identidad también que se puedan sostener a partir de lo colectivo. Claro, qué importante, ¿no? Pensar esas otras formas de estar, de hacer, y que seguramente podremos también sostener y modificar en el tiempo, ¿no? Me quedo ahí pensando. Híjole, nos va quedando ya cada vez más, menos tiempo. Ay, yo quiero más tiempo. Pero ya nos va quedando menos tiempo, por lo cual pues ya tenemos que lanzar la última pregunta.
¿Qué experiencias, pensando en los retos y avances, podrían compartirnos en el proceso, bueno, le nombramos de la transversalización de la perspectiva de género, ya iremos pensando cómo renombrarlo, ¿verdad? En las instituciones donde ustedes trabajan, ¿no? De educación superior. ¿Quién quisiera contarnos estas experiencias? Ay, elijo al azar. Sí, a ver, Luzma, ¿te gustaría ahora tú empezar? Yo es que no tenía tanto pensado hablar de experiencias. Poníais experiencias, retos o avances. Pues lo que tengo retos, o sea, porque, ¿sabes? Las experiencias, por supuesto hay avances, por supuesto hay mucha más visibilización de problemas, prejuicios, o sea, suceden cosas en el aula con los contenidos, con la manera de impartir, con el respeto no al estudiantado o en la comunidad académica, pues que hace unos años no, bien, que eso a veces también supone conflicto, etcétera. Pero sí que hay ciertas cuestiones que me preocupan de cómo a veces se plantea la transversalidad de género en las aulas, etcétera, ¿no? Una está mucho la institucionalización. ¿Y qué es lo que supone? Porque dentro de la institucionalización también estamos viendo que hay conflictos con hegemonía, poder, o sea, que no porque una se ponga en posiciones feministas, pues todo ya es estupendo, ¿no? Sino que estamos viendo por ahí problemáticas que tenemos que trabajar y a mí hace más de un año, de dos, de tres, también se me interpela mucho con, bueno, o sea, pero es que os pasáis también con la transversalidad de género, ¿no? No todo van a ser, no todo está relacionado con el género en psicología, en otras disciplinas, ¿no? Por parte de profesorado, etcétera. Esa es una cosa y otra en las interpelaciones también de discriminaciones, desigualdades, etcétera, y en cómo hacemos las cosas. Otra cuestión que me preocupa es a veces el, 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 el el sostener también la victimización y esto de que la lectura siempre es de derechos y no de responsabilidades, porque ser agente y reivindicarte como agente supone sostener también tus propias responsabilidades y hacer autocrítica, ¿no? Y eso en diferentes circunstancias veo que cuesta mucho. Y justamente no tener posiciones paternalistas supone ambas cosas. Supone también responsabilízate o responsabilicémonos como colectivo, etcétera. Pero está mucho esa cosa y no solo por parte de la sociedad, sino sí, de parte del profesorado que dice, bueno, pero os pasáis con lo del género ya, ¿eh? Que yo entiendo que si todo va a ser lineamientos burocráticos, ¿no? En estos avances, que es mete el género en las guías docentes, mete qué bibliografía pones, mete pues eso, qué conceptos que tienen que ver con X, ¿no? Entonces, si todo va a ser control, pero esa interpelación, a veces en bromas, a veces en serio, es como os estáis pasando de frenada y está muy vinculada a esa resistencia que están diciendo ahora que tiene mucho la generación Z, ¿no? O algunos estudiantes de la generación Z, y diré que no solo chicos, pero bueno, son los estudios que está viendo ahora, a, eh, a posiciones feministas, ¿no? Entonces, si yo trabajo posiciones feministas en el aula, me estoy pasando de frenada, me lo dicen mis compañeros, es ideológico, me lo dicen otros, ¿no? Entonces, hay algunos retos que yo sobre todo estoy viendo retos, ¿no? Porque los avances están porque por eso vienen los problemas, que antes estaban más escondidos, ¿no? Y hay conflictos más abiertos, incomodidades más abiertas. Y por tanto ha habido visibilidades, ¿bien? Entonces, que se han producido avances, sí. Que los sistemas, las acciones de planes de igualdad, eh, bueno, pues eso, ¿no? Que se han llevado a cabo en las universidades pues están dando sus frutos, sí, porque se ven conflictos, incomodidades, cambios, etcétera. Pero entonces, en esas interpelaciones que nos hacen, ¿qué quiere decir? Que a mí compañeros me digan que os estáis pasando, que no todo el temario está traspasado por el género. O sea, claro, ¿no? Es entender que la perspectiva de género, y no estoy trabajando solo género, ¿no? Sino posiciones interseccionales.
¿bien? Pero, pero, ¿no? Hay algo ahí que decir eso supone no ver cómo las desigualdades, ¿no? Están radicalmente enraizadas en los conocimientos que producimos en la academia. Hacer esa interpelación, porque yo igual lo estoy haciendo mal. Yo, vale, ¿no? Pero hacer esa interpretación en términos generales, o esa lectura en términos generales, significa, en cierta manera, eso, que es, bueno, pero ahí hasta un punto, o sea, no hay como una imbricación radical, no hay una mirada feminista radical, eso no se comparte ni se concibe, ¿no? Entonces, bueno, pues, y es que sí, me siento muy afectada porque siento a veces, igual hoy estoy pesimista, que los avances están en el conflicto, en cambios generacionales, en posiciones más eso, de que no se aguanta todo, ¿no? Y ciertos malestares se hablan, pero sigue habiendo unas hegemonías, unas medidas correctivas, unos protocolos, unas maneras de solución institucionalizadas que siguen siendo, desde mi punto de vista, muy negativas. Y sí que me gustaría trabajar más cómo podemos enfrentar de maneras sostenibles esto, ¿sí? Yo no estoy para convencer a nadie, sí que quiero llegar al estudiantado, quiero, ¿no? Y quiero avanzar yo, porque también tenemos que hacer autocrítica. Primero, pues no ejercen el poder o no son, o no, ¿no? Y luego he dicho también lo de responsabilidad o no, porque hay un tema interesante en la evaluación, ¿no? Una cuestión que perdimos con Bolonia, perdimos muchas con Bolonia. O sea, con el sistema Bolonia, y yo hablo de Europa, bueno, de Cataluña y la Universidad Autónoma. Pero siento que muchos de los que perdimos tiene que ver con cómo resignificar las carreras y no categorizarlas de esa manera viejuna y de género, cis, lo que queráis, que casi casi es, ¿no? Es como reproducción de las competencias en carreras técnicas, carreras sanitarias, carreras humanistas, no sé, ¿no? Entonces, ahí había en la redefinición de competencias, etcétera, ¿no? Una posibilidad de haber cambiado cosas que, mira, se perdió como otras, o yo siento que, bueno, pues que ha reproducido muchos problemas de las viejas categorizaciones en las facultades, ¿no? Pero está también la cosa de la evaluación y cómo hacemos evaluación, ¿no? La evaluación en el sistema Bolonia me interesaba porque la evaluación tiene que ser un proceso, una parte del aprendizaje, un proceso, ¿no? Y como os digo, o sea, también hay algo de autocrítica y de responsabilidad de las personas que generan conocimiento, que no somos nosotros, sino el estudiantado también, etcétera, ¿no? Entonces, no conseguimos, o yo no lo consigo, introducir la evaluación como una parte de ese aprendizaje y también de esa generación de autocrítica, responsabilidad, enfoque, responsabilidad con lo que yo he producido, ¿no? Que no solo estoy regurgitando conocimientos que me han enseñado, sino que en el sistema Bolonia yo soy agente, ¿vale? Pues hazte un poco responsable también. Y yo misma digo, y que esto nos sirva como parte del aprendizaje, porque tiene que serlo, no hay otra manera, pero no lo podemos hacer sostenible, porque Bolonia nunca fue a coste cero, como nos decían. Y claro, o sea, más trabajos, más evaluación, más tal. Y ahora no la hagas solo oral, sino que escríbela. O sea, ¿no? También tenemos que hacer vidas sostenibles. Y bueno, pensar estrategias de qué estamos haciendo, ¿no? Y cómo se recogen las críticas y cómo interpelamos realmente esas críticas, ¿no? Desde dónde las están haciendo también nuestros propios compañeros y compañeras, ¿eh? Bueno, algunos, pero hasta aquí. Esto sí que es muy personal, pero Yo quiero decir Sí, unas sí, adelante, varias adelante. cosas que me vengo arriba, pero estoy como, primero, pues antes de que nada, estoy súper contenta porque estamos haciendo realmente un diálogo súper lindo y además muy potente porque creo que un poco todas estamos aportando desde, pues sí, desde la parte más teórica y demás, pero también de lo que significa habitar el espacio y de manera de lo que estás diciendo que hace falta, Luzma. Creo que haciéndonos cargo y siendo responsables y no naive de que este es un espacio, o sea, el proceso un poco de Boloña es lo que
lo que llegó a México por ahí del 99, que es toda la neoliberalización de la educación. Entonces, al final es como, ¿cómo respondemos a eso? Porque al final eso también te acaba comiendo y creo que sí es lo que estamos, o sea, un poco diciendo aquí que pensando en la pregunta, de la transversalización, creo que todas entendemos que lo que no queremos es que eso se convierta en una carga burocrática más, porque hacia allá es donde el poder siempre la quiere llevar. Entonces, para mí la transversalización no es simplemente, o sea, que sí es importante, como se dijo antes, como los sesgos, las brechas de género en algunas disciplinas. Sí, o sea, esos son temas que hay que visibilizar, pero más que eso, que simplemente se ponga, lo que nos interesa es que no se borre, por eso la genealogía y la memoria de la que hemos hablado y hemos coincidido todas en que era importante, ¿no? Este, que no se borre, que estos discursos lo que quieren señalar es que ha habido unos discursos, como diría Foucault, de saber poder que se han impuesto sobre otros y que ahí han quedado fuera, pues no solamente las mujeres, sino otras muchas subjetividades por los márgenes, como disidencias, todo lo que hemos ido diciendo aquí, ¿no? Entonces, para mí, más que eso, es como seguir dando esa mirada, o sea, más que incluir solo el género o poner materias de género o poner formularios de género, lo que nos interesa es que se siga trabajando en estas posibilidades de traer esas voces, ¿no? Entonces, claro, cuando yo estaba en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, no, o sea, no nos llegó este mandato ni ha llegado de transversalizar el género. Yo, claro, por mi cuenta propia, siempre insistí en todos mis programas, o sea, que pude siempre hackear, en todos mis programas incluía, pues sí, o sea, si vamos a hablar de teorías del lenguaje y el discurso, pues vamos a hablar de performatividad y vamos a leer a Butler y yo qué sé, ¿no? Como este tipo de cosas, para mí esta es como la manera en que yo lo iba haciendo. Y cuando pude pelear, porque hubiera una asignatura de comunicación y género, porque estaba en comunicación, pues la peleé, pero igual peleé que también hubiera una que hablara de pues no sé, más de comunicación, pero intercultural, pero realmente en clave de colonial. O sea, que hablemos de esto en un estado, el estado de Hidalgo, que es el sexto en presencia indígena, y no había nada que les hablara a los estudiantes de radios comunitarias, de un montón de cosas, ¿no? Entonces, yo creo que eso, pues es algo que ya hacemos. O sea, lo que quiero invitaros aquí es un poco también que creo que ya lo sabemos, ¿no? Pero como a reconocer que estamos habitando este espacio desde una disidencia y que, bueno, eso es lo que ahí nos toca, ¿no? O sea, en el rollo de hacernos responsables. Y entonces viene lo otro que dice Luzma de los retos, que creo que ahí es compartir esos malestares para crear comunidad, porque sí que es difícil, ¿no? Porque nos enfrentamos, claro, pues primero a la jerarquía universitaria que no está de acuerdo en que estos contenidos se esparzan, ¿no? Por una parte, y por otra parte también, como al final sigue siendo como una voz autorizada, ¿no? Porque yo sí pienso mucho, o sea, a mí sí me pasó muchísimo dando clases, o sea, y creo que va a ir pasando cada vez más, que nos vamos a ir enfrentando al backlash este feminista, de troleos, de redes y demás, que finalmente, o sea, sí me llegó a suceder que cosas que yo se decía aunque yo fuera la profesora, se desautorizaban al ser yo mujer y ser feminista. O sea, yo sí he tenido esa experiencia en el aula. Entonces, al final es como, ¿cómo hacemos, no? O sea, porque claro, eso es fuerte, o sea, hablando de violencias y cosas que a veces se viven. O sea, ¿cómo hacemos para acompañarnos ahí? Y ahí es donde yo quiero poner en valor también en lo que se está hablando aquí, de todo este proceso que ustedes están haciendo con el seminario, porque no es nada más, o sea, a mí me parece súper fascinante, ¿no? No es nada más haber propuesto, impulsado y ahora estáis pensando en evaluar, etcétera, las asignaturas en esta transversalización de género, sino que viene sí, de un mandato institucional, pero que en realidad es producto de la lucha de las feministas académicas y estudiantes. Entonces es como proteger que esas asignaturas no caigan en los formularios neoliberales y que le sigamos dando esta vuelta. O sea, esto no me parece que ahí, para mí, esa sería la transversalización que aquí se está defendiendo, ¿no? Y luego, bueno, pues lo que vaya pasando, o sea, por eso digo que sí es importante, ¿no? O sea, ir pensándolo en todas las claves, no nada más, o sea, porque normalmente en la academia es la docencia, la investigación y pues como formar a gente que va a ir solamente por una
línea profesionalizante y otros que van a ir haciendo carrera universitaria. Pero hay mucho más que eso, ¿no? O sea, se están pasando todos los discursos todo el tiempo y esas personitas pasan solamente 4 añitos por ahí y, bueno, no sé, o sea, es como toda la responsabilidad que tenemos en eso y bueno, no sé, o sea, me pareció súper potente esta idea de acompañarnos en eso de como de comunidad, ¿no? Así que estoy feliz. Muchísimas gracias. Y hay tanto que podemos seguir dialogando, pero no quiero robar la palabra porque nos falta muy poquito tiempo. No sé, Misa, Ana, quien quisiera. Mm, Misa. Sí, o sea, en relación a experiencias, eh, pues de las experiencias que hemos tenido justo en el Departamento de Psicología y Ciencias de la Educación, del cual yo hago parte, y concretamente en los grados de psicología, en el área de psicología social y de educación social, sí que ha habido una apuesta de las asignaturas de las que yo soy responsable, que son psicología comunitaria, el practicum de intervención social, la asignatura de exclusiones, educación social, ahora que no me olvide otras, hemos hecho como una apuesta muy fuerte a poder introducir una sacudida de cómo plantearíamos todos estos contenidos con una apuesta feminista y antirracista. Y eso nos ha implicado diferentes procesos, ¿no? Por un lado, replantear pues, las actividades, los contenidos y también pensar cómo se componen los equipos docentes, ¿no? Que creo que es algo de lo que también muchas veces no tenemos eh, posibilidad de incidencia o sí, pero es algo que nos toca estar pensando todo el rato, cómo se conforman los equipos docentes y cómo esa conformación de los equipos docentes responde como a historias de trayectorias educativas que están plagadas y permeadas de patriarcado, de colonialidad, de racismo, de clasismo, de quién puede acceder a determinadas posiciones académicas, a qué edades, en qué momentos, en qué condiciones, ¿no? Entonces, de qué manera pensamos y que otra vez no se trata de una política de cuotas, sino de desmontar las hegemonías, ¿no? Es decir, no venimos a pedir una que nos incorporen, no queremos inclusión, no queremos integración, lo que queramos es disputar las hegemonías. Entonces, porque también para mí otro debate es cómo no ser traducidas en términos de cuotas, ¿no? No estamos pidiendo ser incorporadas, lo que debemos es desmontar esta casa y transformarla. Entonces, dentro de las experiencias, pues ha sido irnos conformando como equipos docentes, donde hemos puesto uno de los criterios donde se priorizarían las candidaturas de profesorado que fueran mujeres, lesbianas, personas trans, personas migrantes y racializadas. Eso a veces sí ha sido posible o a veces no, pero poderlo enunciar como parte de los criterios de incorporación y además ligado justamente no a una cuestión de cuotas, sino a decir, esta asignatura requiere de saberes, experiencias y trayectorias académicas, vitales y profesionales ligadas a los movimientos antirracistas, a los movimientos feministas, dado que particularmente en asignaturas que tienen que ver con acción comunitaria, psicología comunitaria, intervención social, esos conocimientos son fundamentales para el diseño curricular y académico de estas asignaturas, ¿no? Es decir, se trata como de poner sobre la mesa la necesidad de estos saberes y experiencias profesionales, académicas, vitales, militantes, en una necesidad de las universidades y no al revés, ¿no? Es decir, no estamos pidiendo que se nos incorpore, sino que la universidad necesita hacerse eco de esos saberes para poder generar, y porque también una de las cosas que yo personalmente he hecho ha sido disputar cómo se define la cuestión de la calidad académica, ¿no? Dentro de esto que comentaban tanto Luzma como Ale, de cómo la burocratización y tecnificación, cuantificación de la calidad académica y de los indicadores, poder girar el discurso, es decir, vamos a hablar seriamente de calidad académica, o sea, vamos a hacerlo, pero de verdad, ¿no? Y entonces empezar a poder generar nuestros propios indicadores de aquello que nombramos como calidad académica y ponernos exigentes en eso. Entonces perseguir a la institución para que realmente abonemos a esa calidad académica, ¿no? Entonces, poder desmontar justo esta lógica de Boloña o de estos planes académicos neoliberales y decir, esto no es calidad académica,
vamos a ponernos estrictas y vamos a evaluar verdaderamente. Entonces, dentro de esas experiencias, también otra de las cosas que hemos hecho ha sido generar materiales docentes que pudieran recopilar. O sea, peleamos porque se abriera el TFG, que quiere decir trabajos finales de grado, que sería el equivalente a una tesina o tesis de licenciatura o de grado. Bueno, en el contexto del Estado español se tiene que hacer un TFG, es un trabajo final de grado. Y en el caso de educación social se dividía por ámbitos. Entonces, una de mis propuestas fue que abriéramos un ámbito de feminismos para trabajos finales. Esto se debía a que en ese momento, por una cuestión de plan docente, no podía haber una modificación del plan docente, no había asignaturas de género o feminismos, con lo cual un poco empezábamos como construyendo la casa por el techo, ¿no? Había un ámbito de feminismos de TFG, llegaban al trabajo final, pero no habían tenido asignaturas de género en todo el trayecto, con lo cual era todo un reto. Pero el hecho mismo de abrir ese ámbito sí que ha permitido que estudiantes que venían trabajando con toda una pluralidad de temáticas ligadas a la acción comunitaria y la acción social, que cruzan con la psicología social, pudieran tener un espacio de acompañamiento donde tutoras acompañaran esos trabajos desde apuestas transfeministas, desde los feminismos antirracistas, desde las apuestas de los feminismos locos o no patologizadores, como se les llama aquí al menos, ¿no? Que justamente hacen una interpelación a las miradas clínicas androcéntricas, desde los feminismos discas y de la diversidad funcional, ¿no? Y ha sido un proceso de una riqueza enorme porque hemos aprendido un montón de todos los trabajos finales. Hemos empezado a construirnos como un ámbito que básicamente quiere decir construirnos un territorio común, ¿no? Justamente desmontar la idea de ámbito y volver a eso, ¿no? Como hacemos un territorio común. Y a partir de eso, ahora va a haber un cambio de plan de estudios en el grado de educación social, donde también ha habido un proceso de apoyo dentro de las y los compañeros del grado de educación social, donde se ha acogido la propuesta de que haya una asignatura obligatoria, que es un poco lo que se comentaba también, que se llame perspectivas feministas, pero no de género, o sea, que se incorpore lo feminista en la educación social, también entendiendo que queríamos hacer una asignatura plural que hable de todas esas interpelaciones de las que hemos estado hablando aquí todo este rato. Estamos en el proceso de construir los materiales docentes, de hecho Alejandra forma parte del equipo donde estamos justamente planteando, es todo un reto, o sea, de hecho en conjunto con Salma Amacián, Florencia Brizuela, Alba Pons, que es como lindo también nombrar a las compañeras, estamos pensando en conjunto y está siendo todo un reto. De cómo pensar cómo sería una asignatura de feminismos para la acción social o en la educación social, que montamos desde cero, que montamos sabiendo que es una asignatura de grado, no un máster, no un doctorado, que tiene el reto también de cómo contagiar los gestos de lo feminista, ¿no? Y justo esto que planteamos, cómo contagiar los gestos desde un lugar de transformación que sea emocionante, que cree, que construya mundo, que desmonte, pero que también construya. Y ahí vamos haciendo materiales. Sí, también en otro momento podemos como, pues, compartir los materiales con ustedes. Porque, sí. Sí, qué maravilloso. Nos vamos además seguramente con una posibilidad infinita de seguir colaborando y haciendo cosas, ¿no? Ana, ¿quisieras compartirnos? Como pensar que en la experiencia en la institución pues ha sido de mucha tensión, disputa, ¿no? Resistencias y sobre todo pensando en a veces no el reconocimiento de los saberes, ¿no? Por diferentes situaciones, pues, desde las resistencias, ¿no? Machistas que imperan hasta otras como edadistas, ¿no? Etcétera. Entonces creo que eso es a lo que nos enfrentamos por lo que escucho, ¿no? Todas aquí, pero también hablar como de lo que se ha logrado, creo que es importante y lo que se ha construido, lo que hemos construido juntas. Primero pensar que nos pudimos encontrar en este escenario como el seminario permanente, ¿no? De género y feminismos en la Facultad de Psicología, que empezó siendo un espacio autónomo, autogestivo, bueno, lo sigue siendo, ¿no? Autogestivo,
en un encuentro de nosotras, ¿no? De Tania, de Ivy, de Orten, de Ligia, yo, que nos pudimos encontrar y eso ha sido muy bueno porque nos hemos acuerpado y eso creo que ya, ¿no? Como sumando a más profas en este que le llamamos también a partir de las materias el grupo docente, ¿no? Que imparte las materias de género y digamos que en el término de esta transversalización en la formación sería ver este seminario que también tiene como también su cauce hacia la investigación, pero también en el caso de las materias de género, ¿no? De género, feminismos, derechos humanos y violencias que se imparte en primer semestre y que primero estas materias fueron de carácter optativo, ahora son obligatorias. El siguiente reto es que queden, ¿no? En el currículo, que ese también es un reto porque sabemos que hay administraciones que apoyan o que favorecen, bueno, además de toda la lucha y del empuje que se da, ¿no? Y pues también cuidar que no haya que no se descafeine, ¿no? Digamos, lo que queremos o lo que hemos puesto ahí, y también aportes de la epistemología feminista a la psicología que se da en sexto semestre, ¿no? Ya tenemos ahí las compañeras también pueden hablar de estos años, de pensar en las experiencias y también esto, lo que decía Anisa, creo que es muy importante revisar o pensar en indicadores generados por nosotras, generados por propios productos, bueno, desde lo que se genera en estos espacios por parte del estudiantado y de los que hablaban, ¿no? De estos trabajos finales y en la investigación, ¿no? También cómo hemos generado estos cuerpos, que esa idea es muy buena, ¿no? De cómo ir generando estos cuerpos, pero creo que nosotras lo hemos hecho tal vez de una forma o más informalmente, que es cómo nos estamos organizando y estamos entonces compartiendo investigaciones. Y que es algo que sobre todo estos años tenemos todas mucho trabajo, estamos enredadas, creo que eso es bonito también pensar en enredarnos, ¿no? Y también otro es la generación en la política institucional, que sabemos que no queremos institucionalizar, pero que sí se ha coadyuvado, por ejemplo, en el tema de las violencias, con la generación de comisiones autónomas como la tripartita en psicología, y que ahí estuvimos Ivy y yo un tiempo, pero también está Tania en la CINIG, y Ligia estuvieron en la CINIX, ¿no? Que son las comisiones de igualdad interna de género, está ahora Orte, ¿no? En los proyectos de paz, y entonces también hemos generado estos espacios definidos, digamos, desde nuestras propias iniciativas, y eso creo que ha sido muy importante para seguir empujando, ¿no? Pues a que se generen estos cambios o se gesten estos cambios, siempre pensando en mantener también la autonomía, en mantener la disidencia, la transgresión, y también, pero exigiendo, porque eso sí es una obligación que tienen las instituciones de educación superior, presupuesto etiquetado, ¿no? Y que también tenemos que cuidar todo el tiempo, como mencionaba, las sobrecargas de trabajo y las cooptaciones de estas comisiones. Creo que eso es muy, muy importante y es vital, porque de repente la inercia nos lleva a a querer hacerlo todo, ¿no? A querer cambiarlo todo, romperlo todo, pero la realidad es que pues no sé hasta qué punto nos corresponda nada más ¿no? A unas, que creo que no, es una tarea en donde tiene que participar toda la comunidad, y también darnos cuenta de hasta dónde llegan nuestras propias limitaciones en el tema de salud mental, de salud física, de querer diversificar nuestras áreas en otros espacios, como las amigas, la familia, ¿no? El ocio, porque creo que, no sé, ¿no? A reserva de lo que digan mis compañeras, yo pienso que una de las reflexiones es que hemos estado rebasadas y que también eso es una estrategia, ¿no? Estrategia es la de cansarnos. Y creo que eso hay que cuidarlo también mucho, politizarlo continuamente para no caer en ese juego. Pues ya, sería como, creo que no sé si se me pasa algo, pues ahí lo dicen compañeras y Tania Orte. Claro. Bueno, y qué importante lo que acabas de poner, Ana. Creo que en definitiva, si pensamos cómo hacer una incorporación del feminismo en nuestras disciplinas, resulta bien central el pensar cómo establecer propias estrategias de cuidado en esta organización colectiva, ¿no? Y que por supuesto, ¿no? Bajo la lógica de la academia, inevitablemente todo el tiempo yo siento que es como aventarnos, ¿no? Un poco al precipicio
y que nosotras no pongamos resistencia, pero pues no, ¿verdad? No se trata de eso, no se trata de hacer todo por la lucha y quedarnos sin nada, ¿verdad? Sino más bien construir y tejer, y me encantó además cómo lo dijiste, ¿no? Si no mal recuerdo, ¿no? Como enmarañarnos, ¿no? Ir a la par, ¿no? Entre todas tejiendo, y pues bueno, quisiéramos que este diálogo durara muchísimas horas más, porque además era como impresionante, ¿no? Podríamos ir jalando de todos los lugares. Ojalá que esta no sea la única vez, sino más bien que sea el inicio de muchas otras conversaciones, ¿no? En muchos otros formatos, de muchas otras formas. Sé que además se nos da la capacidad creativa. Seguramente estaremos pensando de qué otras formas hacerlo y sostenerlo en el tiempo. Y pues bueno, muchísimas gracias por haber estado en el seminario con nosotras, también a quienes nos tuvieron la oportunidad de escucharnos, dejaron un montón de comentarios, ahí se los vamos a compartir también. Nos estuvieron viendo muchísimas personas durante mucho tiempo, eso es muy emocionante. Alejandra, vi que ibas a decir algo, cuéntanos, cuéntanos. No, yo solo que qué felicidad, que muchas gracias, que el placer yo creo que es compartido, pues, que sí, que podríamos seguir mucho rato más. Sí, sí, segurísimo. Pues no será la única vez, seguramente. Y pues bueno, desde el seminario, les agradecemos a todas las personas que estuvieron conectados, conectadas con nosotras. Nos estaremos viendo seguramente pronto, quizá creo que hasta el siguiente año ya en otras actividades, sí, ¿verdad? Hasta el siguiente año ya les estaremos ahí compartiendo. Y pues bueno, nos vemos muy, muy pronto. Hasta luego. Que Muchas vaya bien la gracias. siguiente Gracias. sesión. Nos Muchas cuentan Gracias. gracias. luego. Hasta luego. Hasta pronto. Gracias. Nos vemos todas. Abracitos a Chao. todos.